¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el narcotráfico en Ecuador con otra notable invitada, Carla Álvarez, experta en temas de seguridad, directamente desde Quito. Carla Álvarez, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un saludo muy afectuoso para ti y para toda tu audiencia. Carla, en días recientes estuvo de visita a Ecuador el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Allí declaró a dos organizaciones narcotraficantes, los Choneros y los Lobos, como organizaciones terroristas. ¿Es entonces Ecuador un narcoestado y es Daniel Noboa, el presidente, un narcoterrorista, dado que, siguiendo esa lógica, a Venezuela se le ha declarado que es un narcoestado y el presidente Maduro un narcoterrorista porque lo acusan de que adentro de Venezuela hay dos organizaciones, una que nadie logra saber que existe, que es la de los Soles, y después habla de el Tren de Aragua. Y en ese caso, si fuera en el caso de Venezuela un narcoestado y el presidente Maduro un narcoterrorista, no es exactamente lo mismo de Ecuador un narcoestado y Daniel Noboa un narcoterrorista, y habría que mandarle la flota, la armada, frente a las costas de Ecuador, por donde sale mucho más droga, ya que apenas sale máximo el 5% desde Venezuela. ¿Cómo es que acá, cómo lo lees tú? Mira, Jorge, me parece que el discurso que tenemos ahora de lucha contra el narcotráfico en Venezuela, todo este despliegue de fuerza en el Caribe, no es un discurso que obedece a razones lógicas ni que nos permite suposiciones o deducciones directas, sostenidas o lógicas. Hay un discurso político que está posicionando a un Estado como un Estado enemigo, y a este Estado pues se le atribuyen eh, unas características de criminalidad, de hostilidad, de poca democracia, pero sobre todo de criminalidad. Está siendo el argumento como más pesado. Si nosotros nos ponemos a analizar la lógica argumental, pues podemos encontrar que era mucho más razonable enviar tropas a Colombia, que es el primer país productor de cocaína en el mundo, o enviar como tropas a la costa pacífico del Ecuador y a la zona pacífica de Colombia, sobre todo, porque desde ahí sale la mayor cantidad de droga hacia el mundo, hacia los países consumidores, especialmente Europa y Estados Unidos. Entonces, no hay una racionalidad detrás del discurso, lo que hay es un posicionamiento geopolítico que nos permite intuir que va a haber una presión sobre los gobiernos latinoamericanos que no estén alineados con la lógica norteamericana. Los Estados Unidos hoy por hoy están frente a un escenario geopolítico muy inestable y muy complejo. Hay una competencia muy fuerte con China que se consolida día a día con paso firme. Hay una situación de conflictividad en Israel, que ha emprendido este genocidio en Gaza. Hay todavía vigente y todavía está como muy fresca, digamos, la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y hay varios conflictos desatados también en África, y sobre esto, pues, Estados Unidos no ha tenido como una postura contundente, no ha logrado también resolver, tampoco diría, los problemas que ofreció resolver desde el primer día de su mandato, no lo está haciendo. ¿Qué le queda? Le queda entonces imponer otra vez su voluntad sobre su patio trasero, no permitir disidencias, no permitir antagonismos, y una gran puerta de entrada es la puerta venezolana, digamos, la que había ya un antagonismo que tiene varios años y ha utilizado pues la retórica del narcoterrorismo, que puede encubrir fácilmente cualquier disidencia o cualquier discrepancia, y perfectamente abre la puerta para establecer mayores presiones sobre los gobiernos latinoamericanos.
Para que la audiencia que vive fuera del Ecuador tenga una referencia de, digamos, de perspectiva. Aquí hubo un gobierno de izquierda de 10 años, del 2007 al 2017, en donde la corrupción, la inseguridad, la calidad de vida mejoró en todos los aspectos. Sin embargo, aún hoy le llaman a eso el correísmo, siguen etiquetándolo de corrupción. Lo que traigo a tu atención ahora son las denuncias de que el presidente de Ecuador es el hombre del hijo más rico del Ecuador, Álvaro Noboa, que incluso intentó 5 veces ser presidente y no le fue nada bien. Dirige el grupo Noboa, Álvaro Noboa, el grupo bananero y el grupo más importante del Ecuador, exporta bananas desde 2 puertos, que el control de los puertos lo tiene el grupo Noboa. La plantación de bananas la tiene el grupo Noboa. El empaquetamiento de bananas la tiene el grupo Noboa. Los barcos que llevan las bananas desde el Ecuador, ya sea de Estados Unidos o hacia Europa, las tiene el grupo Noboa. Llegan a Europa la denuncia de que hay cualquier cantidad de bananas que llegan con cocaína adentro. La pregunta concreta y la denuncia que le hacen, y no entiendo una respuesta clara, es si esos 2 puertos están en control del grupo Noboa, si de esos 2 puertos salen cargamentos de bananas, si hay una relación entre las bananas que llegan con cocaína a Europa y la exportación de bananos del grupo Noboa, ¿por qué, si realmente los corruptos eran los correístas, no largan toda la fuerza del Estado y de la Armada y de los militares a contrarrestar ese narcotráfico desde esos puertos? ¿Cómo es que existe esa complicidad y cómo es que no hay investigación adentro del Ecuador que hurgue hasta el fondo, hasta dónde hay una relación entre el narcotráfico, el grupo Noboa, el presidente Noboa y la corrupción adentro del Ecuador? Bueno, es muy compleja la situación en Ecuador. Digamos que hay una relación muy fuerte entre el sector agroexportador y la exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Dentro de esta lógica, de esta alianza entre el sector agroexportador y el narcotráfico, pues hay un sector que apunta fuertemente a la contaminación de las cajas de banano con cocaína. Eh, si en esto está es involucrada la clase política, el presidente directamente, no puedo hacer esa acusación no puedo hacer esa acusación directamente, pero definitivamente hay una relación entre el sector agroexportador y el sector bananero con el narcotráfico. Y es probablemente esta relación que se ha denunciado, que la prensa internacional ha visto, ¿no? Que se detienen cargamentos en Turquía, en Europa, con cajas de banano que han estado contaminadas, y esto se ha vuelto una cuestión súper cotidiana, ¿no? Entonces, ¿y el por qué no se han implementado medidas en Ecuador? Bueno, en parte eso tiene que ver porque el sector agroexportador también está en el poder, no quiere ser develado sus negocios turbios, y también hay una retórica circular. Yo creo que los discursos de seguridad no tienen que verse tanto en su lógica de racionalidad, sino más bien en una lógica y en un contexto político, ¿no? Entonces, claro, el argumento de las autoridades aquí es, bueno, que el Ecuador no tiene el dinero suficiente para implementar toda la tecnología que se necesita para hacer el control de los puertos y para hacer el control de cárceles también, por ejemplo, o para hacer el control de todas las empresas agroexportadoras que también han estado vinculadas con la mafia albanesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no hay el dinero suficiente para hacer estos controles o para hacer control de lavado de dinero, y que por tanto necesitamos la cooperación de un país poderoso, y este país cuando venga va a hacer los controles necesarios, y empezamos a tener una retórica muy circular, como es similar a
un círculo vicioso, ¿no? Donde no controlamos porque no tenemos dinero suficiente. Si lo tuviéramos, controlaríamos. Por eso necesitamos ayuda externa. Por eso invitamos a los Estados Unidos, que tienen mucha experticia, y ellos van a hacer los controles y van a poner los límites necesarios. Pero se vuelve una retórica sin fin, una retórica, como digo, circular, que en parte es funcional para tener alianzas geopolíticas que le resultan importantes al gobierno de turno, pero también es funcional para eximirse de los controles que permiten que sigamos con todo este sector agroexportador, incluido el bananero, muy contaminado de esta lógica de este negocio ilícito. Escuchando entonces el panorama que tú lo pintas estupendamente bien, Estados Unidos está haciendo la vista gorda respecto al tráfico, al narcotráfico desde Ecuador, y realmente no manda el submarino nuclear, y sí lo pasa por el microscopio a 2 lanchas que dice que circulan por las aguas del Caribe. ¿Hay acá un doble discurso? ¿Hay una complicidad? Yo creo que definitivamente hay que leer el discurso de seguridad norteamericano y sobre todo del actual presidente desde el histrionismo. Casi hay que leerlo como un guión de una comedia política, digamos así. No tiene ningún sentido haber hundido las lanchas ahí en el Caribe, porque eso se va contra el derecho internacional. Nunca se ha tirado a matar a ningún narcotraficante, se ha buscado más bien establecer los procesos judiciales adecuados para obtener mayor información, para que la justicia opere de manera adecuada, y ahora este despliegue de fuerza, este despliegue autoritario que además rompe la normativa interna norteamericana, que necesita, que es explícita al decir que un ataque de esa naturaleza requiere autorizaciones internas. Pero eso no se está haciendo. ¿Por qué? Porque el mensaje está entre líneas y tal vez un poco explícito también. Vamos a ir a más. Vamos a ir a más y necesitamos que se alineen con nuestros intereses, si no podemos desplegar toda nuestra fuerza, y por eso les hemos puesto los perros en la puerta de la casa para que cualquier momento entren, si es que hay alguno de ustedes que no quiere alinearse adecuadamente. Pues las cosas tampoco son tan fáciles, y el uso de la fuerza no suele ser el más inteligente siempre. Entonces estallan los problemas en el resto del mundo. Tenemos crisis que van saliendo. De repente hay que volver la atención prioritariamente al Medio Oriente por todo lo que está pasando, a Rusia por lo que está pasando también, y entonces hay que establecer otras negociaciones en otros lugares del mundo. ¿Cuánto tiempo y con cuánta fuerza vamos a poder sostener toda esta política y este despliegue de fuerzas histriónico innecesario? Esto es una pregunta que deberíamos hacer como analistas, es decir, ¿cuánto tiempo Estados Unidos va a poder sostener este despliegue de fuerzas, habiendo tantos otros problemas en el mundo que requieren también su atención? Podría ser que esta política se caiga por su propio peso dentro de poco, pero hay que estar alertas. Es necesario que los latinoamericanos estemos alertas, porque sobre todo, más que una amenaza del uso de la fuerza, es una amenaza y un llamado de intención para que los gobiernos latinoamericanos, sobre todo sudamericanos, se alineen con la política norteamericana y lograr que haya más Bukeles, más Noboas, más Mileis dentro del continente. Carla, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carla Álvarez directamente desde Quito. Carla, experta en temas de seguridad. Estamos hablando del narcotráfico en el Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carla Álvarez directamente desde Quito. Carla, experta en temas de seguridad.
de información que ha podido confirmar entonces informes de Naciones Unidas, de la DEA, de distintas instituciones. ¿Qué cifra se maneja dentro del Ecuador, que es el porcentaje de cocaína y de drogas que sale del Ecuador hacia Estados Unidos del total que sale por el Pacífico? El año pasado nosotros tuvimos una incautación de algo así como 300 toneladas de cocaína, ¿no?, que salían por Ecuador. Y estas cifras nos convierten en el tercer país donde ocurren el mayor número de incautaciones, después de Estados Unidos, Colombia y, bueno, Ecuador en tercer lugar. Este es el total de cocaína que se estaría traficando supuestamente desde Venezuela. Esto nos da una dimensión real de la diferencia de las problemáticas, ¿no? Venezuela es un país mucho más grande que el Ecuador es un país mucho más pequeño, pero que solo lo que se retiene en los puertos ecuatorianos sería la producción total y la exportación total de cocaína en Venezuela. Esto significa que hay una diferencia enorme, que el descontrol en el territorio ecuatoriano sobrepasa la ocurrencia de ilícitos en Venezuela, y esto pone en otra perspectiva el problema, la problemática, ¿no? Entonces, efectivamente, Ecuador está desbordado por la criminalidad. Sin embargo, claro, es un país que se ha mostrado como un país aliado y que ha demostrado además su voluntad de manejar el narcotráfico con una receta que se ha probado poco útil, que es el uso de la fuerza. Entonces, bueno, estamos como dentro del eje de alineación de los Estados Unidos, y eso nos genera como un manto de protección que no tiene Venezuela, que está enfrentada a la hostilidad norteamericana en este mismo momento. La cifra que se maneja, de acuerdo a informaciones de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, es que el 87% de la droga que llega a Estados Unidos, 87% viene por el Pacífico, y allí estamos hablando, como tú mencionas, entonces Colombia, Ecuador. Consulta, la droga que se exporta desde Ecuador, ¿viene de Colombia? ¿De dónde se origina? Sí, mayoritariamente la cocaína que se exporta desde Ecuador viene desde Colombia. Porque claro, Colombia es el principal productor mundial de cocaína, tiene la mayor cantidad de hectáreas produciendo el arbusto de la hoja de coca, y además está creciendo la producción en Colombia, ¿no? Esto, como hemos venido de varios años de aumentar la producción, y claro, todo este procesamiento tiene que salir por algún lugar, y ese lugar es Ecuador, que tiene históricamente menos controles que Colombia, que tiene menos tecnología y que por tanto se hace mucho más sencillo hacer el despacho desde la infraestructura ecuatoriana, que ha demostrado, la infraestructura y la institucionalidad que han demostrado más abandono y mayor debilidad, y ha permitido el crecimiento del negocio en el territorio ecuatoriano. Hemos visto que Estados Unidos ha desertificado a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La reacción del presidente Gustavo Petro le voy a preguntar a Estados Unidos qué está haciendo para tratar de eliminar el ingreso de drogas, el consumo de drogas, el lavado de dinero dentro de Estados Unidos, producto de la venta de drogas, antes de cuestionarnos a nosotros lo que hacemos. ¿Ha habido por parte del presidente Noboa algún tipo de comentario cuestionando de que si no hubiera esa demanda, el problema dentro del Ecuador sería mucho menor? ¿Cuestiona algo de eso o simplemente dice que es su mayor aliado y que vengan con las tropas a luchar y que va todo bien? Es que, Jorge, parte de la alineación de Ecuador con los Estados Unidos es el no cuestionamiento de la política exterior y también de la política interna de los Estados Unidos. Es decir, si queremos tener como aliado a Estados Unidos, pues no le cuestionamos nada de lo que hace. Eso significa que desde Ecuador no se pregunta
lo que ha preguntado el presidente Petro. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para fomentar la reducción del consumo entre la ciudadanía? O sea, de hecho, se omite como la principal ley de la economía, ¿no? Donde hay una demanda, siempre va a haber una oferta de lo que sea. La región andina, el Ecuador y Colombia y los otros países productores y exportadores, pues lo que están haciendo es satisfaciendo un mercado que puede pagar adecuadamente, que puede pagar mucho dinero por el consumo de estas sustancias. Bueno, ¿cómo Estados Unidos está desincentivando eso? Eso por una parte, que debería ser como un ítem y una prioridad dentro de la agenda de política regional latinoamericana y norteamericana. Esta demanda se tuvo en algún tiempo, a inicios de la primera década de los años 2000, más o menos en el 2010, cuando se organizó la UNASUR, cuando se estuvo organizando la CELAC. Esta demanda de una agenda de corresponsabilidad fue uno de los ejes articuladores de estos procesos de integración. Otra cosa, y además que no se ha hecho en América Latina, también es priorizar la discusión sobre el tráfico de armas norteamericanas hacia la región. Entonces, nosotros vemos la mayoría de países que tienen tráfico, como en el Caribe, pues vemos que el 90% de las armas traficadas vienen de los Estados Unidos. En México la cifra es más o menos similar. México es el único país que ha puesto una demanda a 7 fabricantes norteamericanos con el argumento de cómo vamos a luchar contra el narcotráfico si el narcotráfico está fuertemente armado con dispositivos que nos vienen de los Estados Unidos y que no son controlados. Entonces, volvemos otra vez a la metáfora del círculo vicioso, donde no se puede desarmar a los carteles porque están fuertemente armados justamente por el país que quiere combatir a los carteles. Es todo como una paradoja ridícula de las contradicciones que existen en el sistema internacional justamente para la lucha contra el narcotráfico. El Ecuador no se ha plegado de ninguna manera a esta demanda mexicana. Los países del Caribe sí lo han hecho y han puesto o se han ofrecido para hacer un amicus curiae, que es como los amigos del juez que informan para que tomen las decisiones, pero el Ecuador ha hecho un silencio absoluto sobre este tema. Bueno, y otros países latinoamericanos también. El punto es que necesitamos volver a la agenda sobre la corresponsabilidad que tienen los países consumidores y los oferentes de drogas en el mundo. Y también tenemos que tener una corresponsabilidad sobre el tráfico de armas, que es lo que fortalece a los carteles que están operando en nuestros territorios y que han generado tanta violencia y que permiten que el narcotráfico siga exportando tan vigorosamente. Carla Álvarez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un buen día.